importante destacar que los casos de violencia contra el grupo familiar, contra la mujer, son situaciones que merecen especial atención. También coincido que la punibilidad o la creación de tipos penales en abundancia, o hablar de lo que se conoce como populismo penal, tampoco es la solución. Sin embargo, respondiendo un poco a la primera pregunta, revisamos un poco, es más, ayer conversamos con un colega mexicano a fin de que nos explique un poco cuáles son los alcances de la violencia institucional en México, y comparábamos que ellos, por ejemplo, han contemplado la figura de la violencia institucional como delito, como tipo penal específico, en tanto y en cuanto no tienen un tipo específico de omisión de funciones. Tienen un tipo similar, parecido, pero que es muy genérico y que no tiene las agravantes que posee el nuestro. Entonces, cuando nosotros verificamos lo que establece el artículo 21 de la ley 30364, que establece que quien omite, rehúsa o retarda algún acto a su cargo en los procesos originados por hechos que constituyen actos de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar, se puede imputar los delitos del 377 y del 378. Esta redacción se ajusta a lo que establece el artículo 18 de esta Ley General de Acción de las Mujeres de una Vida Libre de Violencia en México y a la Ley de Protección Integral de Mujeres en Argentina. Por lo cual, podríamos nosotros decir que tenemos ya nosotros tipificado un tipo de violencia institucional bajo una redacción probablemente con algunas modificaciones, pero en concreto ustedes podrían darse cuenta que las conductas esgrimidas tanto en estos artículos como en el nuestro son exactamente las mismas. Eso es con respecto al primer punto. Y respecto al segundo punto, sobre cuál podría ser una tipificación o regulación, creo yo que el problema no está, en concreto, como lo señalaban algunos colegas hace un momento, en la creación de un tipo penal nuevo, sino en cómo funciona. A ver, una víctima de violencia o del grupo familiar llega a una dependencia policial y recibe la negatoria de la atención policial. Como consecuencia de esto, en principio viene el problema del desconocimiento de la norma para poder accionar contra estos efectivos policiales. Sin embargo, a pesar que podrían conocer la norma y podrían ser garantizada su defensa a través de los profesionales que estamos, por ejemplo, aquí presentes, van a iniciar una denuncia contra ese funcionario responsable, pero ese funcionario lo más probable es que se mantenga en su lugar. Porque para que se instaure, además, la posibilidad de su remoción, requerimos que se instaure un procedimiento administrativo disciplinario sancionador que justifique además la suspensión preventiva de ello. Situación que, como ustedes seguramente tienen claro, con regularidad no se da. En la administración pública, a nivel administrativo, no se suele dar la medida disciplinaria de manera cautelar de la suspensión del funcionario. Por ende, la propuesta que nosotros creemos podría superar este inconveniente es que a los delitos contemplados en el artículo 377 y en el artículo 378 se les acompañe una medida o una pena de inhabilitación. ¿Por qué? Porque a través de la incorporación de una pena de inhabilitación, ¿qué vamos a conseguir? En principio, que cuando se le condene a esta persona por la omisión de sus funciones, esta persona ya no va a poder ejercer el cargo que tenía y probablemente va a generar, sin la necesidad de instaurar un procedimiento administrativo sancionador a cargo de los miembros de la misma entidad, vamos a conseguir separar al funcionario. Pero además, tenemos que bajo las reglas del nuevo Código Procesal Penal, tenemos una medida cautelar, una medida coercitiva que se llama suspensión preventiva de derechos, cuyo requisito es que si el delito tiene una pena de inhabilitación, yo puedo solicitar que el fiscal imponga una medida de suspensión preventiva de derechos, por lo cual con la sola denuncia le estamos dando las herramientas para que el Ministerio Público pueda suspender al funcionario, llámese policía, fiscal o quien fuera, del ejercicio de sus funciones. Digamos que esta medida de suspensión preventiva de derechos, que es una medida muy poco utilizada, pero que está regulada en el Código de Procedimientos, me exige como requisito que yo tenga contemplada la medida de inhabilitación. Y entonces, si yo le doy al artículo 377 y al artículo 378 la incorporación de la medida de inhabilitación, a su vez abro la puerta que como medida cautelar dentro del proceso penal, el fiscal pueda solicitar la suspensión preventiva de derechos, que significa una inhabilitación mientras que dure el proceso de investigación. Con lo cual he dado solución a separar casi de inmediato. Por ejemplo, hoy en día, ¿qué pasa? Tenemos un caso de violación sexual, un caso de feminicidio, y lo primero que hace el fiscal es prisión preventiva. El equivalente a una prisión preventiva menos gravosa es una suspensión preventiva de derechos. Entonces, mañana tengo una denuncia de alguien que me dice que el funcionario a cargo no cumplió con su medida, no le voy a dar prisión preventiva porque la pena no me lo va a permitir. Pero sí puedo solicitar una suspensión preventiva de derechos. Y con ello garantizo que el funcionario está suspendido, no va a participar de la denuncia. Y dos, consigo los efectos de la prevención general.
¿no? Los funcionarios saben que si es que no atienden este tipo de denuncias, muy probablemente van a ser suspendidos preventivamente de sus derechos por el tiempo que dure la investigación. Porque además, la medida cautelar esta de suspensión preventiva de derechos me permite imponer preventivamente esta medida hasta por la mitad del plazo de inhabilitación que corresponde a la pena. Y creo yo que eso podría ser mucho más útil a efectos de evitar situaciones como las que queremos contemplar a partir de los supuestos de violencia institucional. Muchísimas gracias nuevamente, agradezco la gentil invitación de la señorita congresista Contreras y quedamos a su disposición a lo que puedan seguir comentando los colegas.